En un principio creó Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, hágase la luz. Y hubo luz. Y de esta luz, Dios creó la vida sobre la tierra. Y al hombre le fue dado el dominio sobre todas las cosas. Y el poder de escoger entre el bien y el mal. Pero él quiso hacer su voluntad, ignorando la luz de la ley divina. El hombre decidió dominar sobre el hombre. Los conquistadores oprimieron a los conquistados. Y los débiles fueron obligados a servir a los fuertes. Y no hubo más libertad sobre la tierra. Así los egipcios obligaron a los hijos de Israel a servirles con rigor, convirtiendo sus vidas en una amarga esclavitud. Pero sus lamentos llegaron hasta Dios, y Dios les escuchó, y sembró en Egipto, en la humilde choza de Amram y Jezabel, la semilla de un hombre, en cuya mente y corazón estarían escritas las leyes y mandamientos divinos. Un hombre para enfrentarse solo en contra de un imperio. Señor mío, anoche nuestros astrólogos vieron una estrella entrar en la casa de Egipto. ¿Presagia guerra? Desde las fronteras del Sinaí y Libia hasta las cataratas del Nilo, ¿qué nación osaría empuñar la espada en contra nuestra? El enemigo se encuentra en el corazón de Egipto. ¿Cómo? Los esclavos hebreos de la tierra de Gosén. Yo cuento a mis enemigos por sus espadas, no por sus cadenas, sacerdote. Ya se han visto cadenas que se han convertido en espadas. Entre estos esclavos hay la profecía de un Salvador que pondrá fin a su esclavitud. La estrella proclama su nacimiento. Pues que mueran los hebreos. Ellos son prosperidad. Mientras más esclavos tengamos, más ladrillos haremos. Prefiero tener menos ladrillos y ver menos esclavos en Gosén. Es nuestra puerta al oriente. Ya que este Salvador está entre los recién nacidos, solo estos deberán morir. Todo varón hebreo recién nacido deberá morir. Que así quede escrito. Que así se haga. Palabra de Ramsés I. Fue rescatado de la muerte cuando era solo un bebé. Desafió a un faraón todopoderoso, abrió un mar con su bastón y condujo a un pueblo entero a la libertad. Pero, ¿sabías que Moisés nunca entró en la tierra prometida? ¿Por qué? ¿Qué sucedió realmente en su historia? Hoy te contamos la historia completa de Moisés, desde su nacimiento en Egipto hasta su misteriosa muerte en el monte Nebo. Prepárate, porque esta historia tiene momentos de tensión, milagros y una enseñanza que ha trascendido por miles de años. Antes de comenzar, te pediré un favor. Suscríbete a este canal, La Biblia en Vídeos, dale un me gusta a este video, deja un comentario, compártelo en tus redes sociales y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Recuerda que esta es la primera parte de una serie de 4 videos. Debajo de este video dejaré el enlace para ver la parte 2. Y aquí arriba, en las tarjetas, también aparecerá un acceso directo para que hagas clic y disfrutes de la segunda parte. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. El nacimiento de un libertador. En tiempos remotos, cuando el pueblo hebreo vivía esclavizado en Egipto, reinaba un faraón que temía el crecimiento de los israelitas. Sus números aumentaban rápidamente, y el monarca egipcio, temiendo una rebelión, tomó una decisión cruel y despiadada. Ordenó que todo niño varón nacido de los hebreos fuera arrojado al río Nilo. En este contexto de opresión, una mujer de la tribu de Leví, llamada Jocabed, dio a luz a un niño. Desde el momento en que lo sostuvo entre sus brazos, supo que su hijo era especial. Durante 3 meses, ocultó al bebé en su hogar, protegiéndolo del edicto del faraón. Sin embargo, al darse cuenta de que no podría esconderlo por más tiempo, ideó un plan desesperado.
Tomó una canasta de juncos, la impermeabilizó con betún y brea y colocó en ella al niño. Con el corazón lleno de angustia, llevó la canasta hasta las orillas del Nilo y la dejó entre los juncos del río. Luego, pidió a su hija Miriam, una niña astuta y valiente, que se escondiera cerca y observara lo que sucedía. El destino, sin embargo, tenía otros planes para el pequeño. La princesa de Egipto, hija del faraón, bajó al río para bañarse. Al ver la canasta flotando entre los juncos, ordenó a una de sus sirvientas que la trajera. Al abrirla, encontró dentro a un niño que lloraba, y su corazón se llenó de compasión. Este debe ser uno de los hijos de los hebreos, pensó la princesa, pero en lugar de entregarlo a la guardia para que lo mataran, decidió adoptarlo como propio. Miriam, viendo la oportunidad, salió de su escondite y se acercó a la princesa con astucia. «Señora, ¿quieres que busque a una nodriza hebrea para que la amamante?», preguntó con respeto. La princesa asintió, y Miriam corrió hasta su casa para traer a Jocabed, sin revelar que ella era la verdadera madre del niño. Jocabed recibió a su hijo con lágrimas en los ojos, sabiendo que el plan de Dios estaba obrando en su favor. La princesa le dijo: «Cuida de él y amamántalo por mí. Te daré una recompensa». Así, Moisés, el niño destinado a liberar a su pueblo, creció en los brazos de su propia madre durante sus primeros años, aprendiendo sobre su identidad y el Dios de Israel. Cuando el niño creció lo suficiente, Jocabed lo llevó al palacio, donde fue adoptado oficialmente por la hija del faraón. Fue entonces cuando recibió el nombre Moisés, que significa sacado de las aguas. Así, el niño hebreo que debía haber perecido en el Nilo, en cambio, fue criado como un príncipe en la corte del faraón, sin saber aún que su destino lo llevaría a cambiar la historia de su pueblo para siempre. El siguiente capítulo abordará la juventud de Moisés en el palacio egipcio y el evento que lo obligó a huir al desierto. Ve a dónde lo lleva el Señor. Sí, madre. Capítulo 2. Moisés, el príncipe de Egipto y su exilio. Moisés creció rodeado de lujos en el majestuoso palacio de Faraón. Como hijo adoptivo de la princesa, recibió la mejor educación disponible en Egipto. Fue instruido en escritura, matemáticas, astronomía, estrategia militar y las complejas leyes del imperio. Se convirtió en un joven fuerte, inteligente y con una presencia imponente. Los sacerdotes y sabios de Egipto lo veían como un posible líder, mientras que los generales lo consideraban un guerrero en formación. Pero a pesar de vivir como un egipcio, en su corazón Moisés sentía un vínculo inexplicable con el pueblo hebreo. Creció viendo cómo los israelitas eran maltratados, obligados a construir ciudades y monumentos bajo el látigo de los capataces egipcios. A medida que se hacía mayor, su espíritu comenzó a inquietarse. Un día, al recorrer las obras de una construcción, Moisés presenció un acto de extrema crueldad. Un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. El joven príncipe sintió un ardor en su pecho, una furia incontrolable que nubló su juicio. Sin pensarlo, corrió hacia el opresor y, en un arranque de ira, lo golpeó hasta la muerte. Al darse cuenta de lo que había hecho, Moisés entró en pánico. Miró a su alrededor y, asegurándose de que nadie lo había visto, enterró el cuerpo en la arena. Creyó que su acto quedaría en secreto, pero al día siguiente descubrió que su crimen se había difundido entre los esclavos hebreos. Cuando intentó intervenir en una pelea entre dos israelitas, uno de ellos le dijo con desprecio: ¿acaso vas a matarme como mataste al egipcio? El temor se apoderó de Moisés. Si los esclavos sabían lo que había hecho, era solo cuestión de tiempo antes de que la noticia llegara al faraón. Y así fue. Pronto, los soldados egipcios recibieron la orden de capturarlo y ejecutarlo. Sin otra opción, Moisés huyó del palacio en el que había crecido y se dirigió hacia el desierto de Madián, dejando atrás su vida de privilegios. Atravesó dunas abrasadoras, caminó bajo un sol implacable y sufrió hambre y sed. Su destino parecía incierto, hasta que llegó a un pozo donde unas jóvenes pastoras intentaban dar agua a sus rebaños. Mientras observaba a la distancia, unos pastores hostiles llegaron y comenzaron a acosar a las mujeres. Sin dudarlo, Moisés intervino. Se enfrentó a los hombres y los obligó a retirarse, permitiendo que las pastoras sacaran agua en paz. Las jóvenes, agradecidas, corrieron a contarle lo sucedido a su padre, un sacerdote madianita llamado Jetro. Cuando Jetro escuchó la historia, ordenó que trajeran al extranjero a su casa y lo acogió como huésped.
Con el tiempo, Moisés encontró un nuevo hogar entre los madianitas. Aprendió a vivir como un pastor, cuidando los rebaños de Jetro. Se casó con una de sus hijas, Séfora, y juntos tuvieron un hijo, al que llamó Gersón, pues decía: «Soy un extranjero en tierra extraña». Durante años, Moisés llevó una vida tranquila, lejos del poder y los conflictos de Egipto. Pero en su interior, algo le decía que su destino aún no estaba cumplido. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, los hebreos en Egipto clamaban a Dios por liberación. Y pronto, su vida tomaría un rumbo inesperado. En el siguiente capítulo, Moisés tendrá su encuentro con la zarza ardiente y recibirá el llamado de Dios. Capítulo 3. El llamado de Dios y la zarza ardiente. Los años pasaron y Moisés se convirtió en un hombre de mediana edad, viviendo como pastor en la tierra de Madián. Había dejado atrás su vida en Egipto y aceptado su nuevo destino como esposo, padre y cuidador de ovejas. Pero en lo más profundo de su ser, aún sentía un vacío, como si algo estuviera incompleto. Mientras tanto, en Egipto, el sufrimiento del pueblo hebreo continuaba. Los esclavos clamaban a Dios por ayuda, pidiendo liberación de la cruel opresión del faraón. Sus lamentos subieron hasta los cielos, y Dios, que nunca había olvidado su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, decidió actuar. Un día, mientras Moisés guiaba el rebaño de su suegro Jetro por el desierto, llegó hasta el monte Horeb, también llamado el monte de Dios. De repente, algo extraordinario captó su atención. Sobre una roca, un arbusto estaba envuelto en llamas, pero no se consumía. El fuego ardía con intensidad, pero la zarza permanecía intacta. Intrigado, Moisés se acercó para ver más de cerca. Fue entonces cuando escuchó una voz poderosa que provenía del fuego. «Moisés, Moisés». El pastor se detuvo, lleno de asombro y temor. «Aquí estoy», respondió con respeto. La voz continuó: «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés, temblando, obedeció y se cubrió el rostro, pues entendió que estaba en presencia de algo divino. «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob». Moisés sintió que su corazón latía con fuerza. Había oído hablar de ese Dios en su infancia, cuando su madre, Jocabed, le contaba sobre la fe de su pueblo, pero nunca imaginó que se le revelaría de esta manera. Entonces, la voz de Dios se hizo aún más solemne. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto y he oído su clamor. Conozco su sufrimiento. Por eso, he descendido para librarlos de la mano del faraón y llevarlos a una tierra buena y espaciosa, donde fluye leche y miel». Moisés escuchaba en silencio, maravillado, pero lo que Dios dijo a continuación lo dejó paralizado. «Ahora, ve, porque te envío al faraón para que saques de Egipto mi pueblo, los hijos de Israel». El impacto de aquellas palabras fue como un relámpago en su interior. Él, un simple pastor, regresar a Egipto, donde era un fugitivo, enfrentar al faraón. «Señor», balbuceó, «¿quién soy yo para ir ante el faraón y sacar a los israelitas de Egipto?». Dios respondió con firmeza: «Yo estaré contigo». Moisés aún tenía dudas. «Pero, si voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?». Entonces, desde el fuego sagrado, Dios pronunció un nombre eterno, un nombre que resonaría por generaciones: «Yo soy el que soy». Así les dirás: «Yo soy me ha enviado a ustedes». Dios le dio instrucciones detalladas. Debía reunirse con los ancianos de Israel, ir ante Faraón y exigir la liberación del pueblo. Pero Moisés, todavía inseguro, intentó encontrar excusas. «¿Y si no me creen ni escuchan mi voz?». Dios, con paciencia, le mostró su poder. «¿Qué tienes en tu mano?». «Un cayado», respondió Moisés. «Arrójalo al suelo». Moisés obedeció y, al instante, el cayado se convirtió en una serpiente. Sobresaltado, dio un paso atrás. «Tómala por la cola». Cuando la tocó, la serpiente volvió a ser un bastón. Dios también le mostró otro milagro. Le ordenó meter su mano en su pecho y, al sacarla, estaba cubierta de lepra. Al meterla nuevamente, su piel quedó sana. Si no creen la primera señal, creerán la segunda. Y si no creen ninguna, tomarás agua del Nilo y la derramarás en la tierra.
y se convertirá en sangre. Aún así, Moisés seguía resistiéndose. Señor, nunca he sido bueno para hablar. Soy torpe de palabra. Dios respondió con firmeza. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién lo hace mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo, el Señor? Ahora, ve, que yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés, lleno de temor, pidió una última vez que lo enviara a alguien más. Dios, aunque enojado por su falta de confianza, le dio un compañero. Tu hermano Aarón hablará por ti. Yo les enseñaré qué hacer. Ahora, toma este cayado, porque con él harás señales milagrosas. Sin más opción, Moisés aceptó la misión. Regresó a la casa de Jetro, pidió permiso para marcharse y partió con su esposa Séfora y sus hijos rumbo a Egipto, llevando en su mano el bastón de Dios. El libertador estaba en camino, pero aún le esperaba un enfrentamiento épico con el faraón, el hombre más poderoso de la tierra. En el capítulo 4 Moisés se enfrenta al faraón y comienzan las plagas de Egipto.